Hola, hola, hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Sandra, ¿me escuchas?
Buenas noches, asesor. Sí, lo escucho y también veo la pantalla. Ok, en lo que viene lo demás vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver o vamos a revisar la actividad integradora 2. En la pantalla, por ejemplo, en la portada que estamos viendo, vamos a ver donde está la flecha azul. Esa es la ley de Ohms. Esta ley de Ohms tiene tres letras o tres variables, las cuales son: la I es intensidad, o de repente le llamamos intensidad de corriente o corriente. Luego viene el voltaje y luego viene la resistencia. Y la de abajo es la ley de Watts, ¿sí? La ley de Watts es muy parecida a la ley de Ohms, nada más que la diferencia de la ley de Watts es que tiene cuatro letras. La P, que esta es la diferencia, la letra P, la diferencia entre la ley de Ohms y la ley de Watts. La P significa potencia, la V es lo mismo, voltaje, la I, intensidad de corriente, y la R, resistencia. Yo les decía, por ejemplo, que estas dos leyes, tanto la ley de Watts como la ley de Ohm, lo vamos a estar utilizando a lo largo de las 4 semanas que dura el módulo. Entonces, por eso era muy importante, o les comentaba en la sesión del miércoles, que entraran hoy para que pudieran comprender. Si el día de hoy comprenden estos dos temas, pues prácticamente lo vamos a estar utilizando mucho en las sesiones que nosotros vamos a estar teniendo, en las actividades se van a estar utilizando. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la ley de Watts. Watts por lo regular siempre nos pide que nosotros lo combinemos con la ley de Ohms. Siempre por lo regular vamos a combinar la ley de Watts con la ley de Ohms, o de repente, por ejemplo, con la Q, cuando calculemos el calor, también hay una combinación de letras entre la ley de Ohms y la ley de Watts. Esta es la ley de Watts. Yo tengo tres fórmulas para encontrar la potencia, ¿sí? Por ejemplo, si a mí la actividad me proporciona voltaje y corriente, utilizo la primera fórmula para encontrar potencia. Si la actividad me proporciona la I, que es la resistencia, si me proporciona la I, que es la corriente, y la R, que es la resistencia, aquí está la fórmula, la R es resistencia, la I es intensidad de corriente, yo utilizo la segunda fórmula para encontrar potencia. Si la actividad me proporciona voltaje y resistencia, utilizo la tercera fórmula para encontrar potencia. Estas letras, estas tres fórmulas, prácticamente la que más vamos a utilizar es la primera. Es así, hay que, igual que la ley de Coulomb que vimos el miércoles, pues prácticamente la primera fórmula lo vamos a estar utilizando mucho. Unidades de medida. Estas unidades de medida poco a poco nos los vamos a tener que ir aprendiendo. Como lo vamos a ver para la actividad integradora 2, la 4, la 6, y para el proyecto integrador, pues prácticamente nos vamos a aprender las unidades de medida. Por ejemplo, si yo tengo, si yo encuentro potencia, la unidad de medida es watts. Si yo encuentro voltaje, la unidad de medida son volts. Si yo encuentro intensidad de corriente, la unidad de medida son los amperes. Y si yo encuentro resistencia, la unidad de medida son ohms. Entonces, estas cuatro letras sí nos los vamos a ir aprendiendo poco a poco. Hasta aquí, Sandra, ¿alguna duda con la fórmula que estamos viendo? Todo claro, asesor. Ok, entonces vamos a seguir avanzando porque ya vamos a iniciar con problemas. Date cuenta, yo lo primero que tengo que hacer es datos. Voy a ingresar datos. Siempre cada vez que nosotros tengamos un problema, siempre vamos a estar ingresando una tablita que nosotros le llamamos datos. Para la ley de Watts, yo te dije de ese rato, van a haber cuatro letras: potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. No significa que las cuatro
que las 4 letras me los va a proporcionar el problema. Me va a proporcionar 3 letras y yo voy a escoger la primera fórmula, que la voy a poner ahorita en amarillo. La segunda fórmula, que lo voy a poner en verde. O la tercera fórmula, que lo voy a poner en celeste. Cualquiera de esas 3 fórmulas yo voy a escoger dependiendo de los datos que me está proporcionando. Vamos a leer el problema. Dice, determinar la potencia de un aparato. Como yo voy a determinar la potencia de un aparato, entonces la letra P es la que no conozco, ¿sí? Eso es lo que no conozco. Entonces me dice que el voltaje es de 120 volts. Entonces le pongo voltaje 120 volts. Aquí me está diciendo que el voltaje es de 120 volts. Entonces, dependiendo de lo que me va proporcionando, yo voy a ir acomodando las letras y me dice que la resistencia, que ya habíamos visto que ohms, que es la unidad de medida de la resistencia, vale 20. Entonces, lo voy a poner en la tercera fórmula, en la tercera letra. Me está proporcionando voltaje, me está proporcionando resistencia y yo voy a encontrar potencia. Eh, Francis, ¿sí alcanzaste a escuchar lo que les acabo de decir? Sandra, ¿qué fórmula me recomiendas usar para encontrar la potencia? ¿Cuál de las 3 fórmulas que tengo? ¿La amarilla, la verde o la celeste? La que está de verde. Voy. Mm, si te das cuenta, me está proporcionando voltaje, ¿va? Y me está proporcionando resistencia. La tercera fórmula me dice que cuando yo pongo este signo, significa que lo que yo voy a encontrar es la potencia. Me está proporcionando voltaje y me está proporcionando la letra R, que significa que la fórmula que yo voy a utilizar de las 3, entre la amarilla, la verde y la celeste, es la celeste. ¿Sí? ¿Sí ya viste por qué, Sandra? Francis, ¿ya me Sí, escuchas? era esa que le decía, nada más que me equivoqué. Francis, ¿sí ya me puedes escuchar? Sí, profesor. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? No. Ok. Entonces, yo voy a utilizar esta tercera fórmula para encontrar potencia, ¿sí? Yo ya tengo mis datos. Yo siempre he dicho, cuando yo ya tengo mis datos, es más fácil encontrar lo que me está pidiendo. Dense cuenta, aquí le voy a quitar los colorcitos porque pues, no lo ocupamos. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí tengo voltaje, ¿sí? El voltaje pues va a ser 120 volts y está al cuadrado. Ojo, esa fórmula está al cuadrado. Y abajo voy a poner la resistencia. La letra R me dice que vale 20 ohms. Hagan esa división y díganme cuánto les da. ¿6? No. Ahí voy. Es que me estoy peleando aquí con la computadora. Porque no me quería, este, Son 12. no, ahí va. Dense cuenta aquí. Ahorita lo voy a ir haciendo por partes. Dense cuenta, la fórmula me dice que es 120 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero elevo 120 al cuadrado. En la calculadora primero eleven 120 al cuadrado y dígame cuánto les da. A mí me da 14,400.
volts al cuadrado. No sé si les da lo mismo o tienen dudas de cómo saqué ese 14,400. Y lo mismo me da. ¿Sí, Francis? ¿Sandra? Está bien. ¿Sí? ¿No hay dudas? No. Ok, dense cuenta de algo. Y abajo son 20 ohms. Entonces ahora sí, yo ya tengo 14,400. Entre 20, ¿cuánto les da? 720. Ok, 720. Acuérdense, unidad de medida de la potencia siempre va a ser watts, ¿sí? La potencia siempre va a ser watts. ¿Por qué les digo esto? Porque por lo regular, la unidad de medida sí no los tenemos que ir aprendiendo ya. Entonces, la unidad de medida de la potencia es watts. ¿Dudas de cómo encontrar de lo que acabamos de hacer ahorita? No, ninguna. ¿No? Eh, Sandra, Francis, Ochi, ¿no? ¿Nadie de las tres tiene dudas de lo que acabamos de hacer? Todo está bien. Ninguna. Ok, Todo claro. ok, dense cuenta. Voy a volver a hacer yo el segundo y el tercero lo hacen ustedes, ¿sí? La intención de que lo hagan ustedes es que puedan comprender cómo se resuelve un problema usando la ley de Watts. Acuérdense, estamos usando ley de Watts. ¿Por qué? Porque nos pide encontrar la potencia y cuando muy iniciamos vimos que estas son las tres fórmulas que yo voy a tener y dependiendo de los datos que me proporcione la actividad es cualquiera de estas fórmulas que voy a utilizar. Y también les dije que la potencia, la unidad de medida de la potencia son watts, la unidad de medida del voltaje es volts, la unidad de medida de la intensidad de corriente, que es la letra I, es amperes, y la resistencia, que es la letra R, es ohms. Entonces, la P es potencia y es watts. La V es voltaje y es volts. La I es intensidad de corriente y es amperes. La R es resistencia y es ohms. Entonces, esas letras sí no los tenemos que ir aprendiendo. Ok, dense cuenta. Este lo voy a hacer yo junto con ustedes y luego ya vamos a hacer el otro. El último de la ley de Watts, sí, quiero que lo hagan ustedes. De ese rato le dije que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a resolver un problema es que tenemos que colocar nuestra tablita de datos. ¿Sí? En nuestra tablita de datos tenemos que poner potencia, voltaje, ¿sí? Intensidad de corriente y resistencia. ¿Por qué? ¿De dónde sacó esas letras? De las fórmulas que nosotros tenemos. Dense cuenta, de aquí, de esta fórmula agarré potencia, luego agarré voltaje y luego agarré la letra I. Aquí están potencia, voltaje y luego la letra I. Aquí pues ya tengo potencia, en mi tablita de datos ya tengo potencia, ya tengo la letra R. Luego aquí está la I, entonces ya tengo estas letras, ya tengo potencia, ya tengo voltaje, ya tengo la letra R. Entonces, nada más son 4 letras las que voy a acomodar en datos para encontrar la ley de Watts. La potencia usando la ley de Watts. Dice, determinar la potencia. Aquí me dice lo que yo voy a encontrar. Entonces, la potencia es la que no conozco y le pongo el signo de interrogación. De un aparato, si la resistencia, me dice, si la resistencia, que es la letra R, es 30 ohms, y aquí me dice, y la intensidad de corriente es 4 amperes. Entonces, la I es 4 amperes. Dense cuenta, voy a encontrar potencia. Estas tres fórmulas que tengo aquí, la fórmula amarilla me va a ayudar a encontrar potencia. Si yo conozco el voltaje y conozco la letra I. La fórmula verde me va a ayudar a encontrar potencia si yo conozco la letra R y la letra I. Y la última fórmula me va a ayudar a encontrar potencia, pero si conozco el voltaje y si conozco el voltaje y conozco la resistencia. Dense cuenta, voy a encontrar potencia,
Me proporcionó la letra I y me proporcionó la letra R. ¿Cuál fórmula de las tres me recomienda? ¿La segunda? Ok, muy bien, Sandra. Francis, Xochitl, ¿dudas de por qué la segunda? Sí. No. ¿No? No. Ok, dijimos que la segunda, ¿sí? Entonces agarro la segunda fórmula, lo coloco aquí y luego voy a colocar los datos. La resistencia es 30 ohms. Nada más sustituyo donde va la letra. Dense cuenta, aquí tengo la letra I, pero aquí tengo que tener cuidado porque la letra I me dice que está elevado al cuadrado. Entonces son 4 amperes, ¿sí? Al cuadrado. Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto les da la potencia? Hagan la operación y díganme cuánto les da. Aquí lo voy a ir haciendo parte por parte, ¿sí? 4 por 4. Cuando yo tengo un número elevado al cuadrado es 4 por 4, 16 amperes al cuadrado, ¿sí? Y luego ya la potencia, ¿cuánto les da? Háganlo en la calculadora y díganme cuánto les da el valor de la potencia. 480. Ok, ¿cuál es la unidad de medida de la potencia? Watts. Es correcto. Watts. Watts, ¿sí? Entonces, ya hicimos dos problemas, encontramos potencia, nos proporciona la intensidad de corriente que es 4 amperes, nos proporcionó la resistencia que son 30 ohms y encontramos la potencia. Ok, hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Porque el siguiente problema lo quiero que lo hagan ustedes. Ninguna. ¿No? Ninguna. Ok, Ninguna. ok, encuéntrenme lo que nos está pidiendo ahí. Si alguien termina, me dice cuánto les da la potencia. Ya tengo mi resultado, me dio 250. Muy bien, Sandra. Francis, Lo ¿también? mismo, lo mismo. Muy bien, Francis. A mí me salió 250 watts. Ok, muy bien, Xochitl, por decir la unidad de medida, porque exactamente, si encontramos potencia, es watts. Ok, dense cuenta, lo voy a ir haciendo otra vez. Cuando yo voy a usar la fórmula de la ley de watts, bueno, primero le voy a colocar datos. Acuérdense lo que les decía hace ratito. Yo voy a tener mi tablita de datos, ¿sí? Y voy a tener 4 letras, que es potencia, que es voltaje, que es intensidad de corriente y que es resistencia. Son las 4 letras que me puede proporcionar el problema. Dice determinar la potencia. Yo voy a encontrar la potencia, ¿sí? Entonces aquí a P le pongo el signo de interrogación, que es lo que voy a encontrar. Dice, de un aparato, si el voltaje es de 50 volts. El voltaje, entonces es la letra V y le pongo volts. Y la I, intensidad de corriente, es de 5 amperes. Entonces aquí le voy a poner 5 amperes, ¿sí? Como conozco, quiero encontrar potencia y me proporciona voltaje y me proporciona I, pues prácticamente la que voy a utilizar es la primera fórmula. Esa primera fórmula es la que más vamos a estar utilizando en varias actividades, ¿sí? Esta fórmula es la que más se utiliza en actividad integradora 2, la 4, la 6 y proyecto integrador. Esta es la fórmula que prácticamente vamos a estar utilizando. Por eso esa les dije que lo hicieran ustedes. 5 amperes y esto es igual a 250 watts.
dudas de cómo encontrar la potencia? No, ninguna. No. Ninguna. La actividad No, integradora ninguna. 2 está muy sencilla. Ahí se van a dar cuenta que está muy, muy sencilla. Ahí voy. Ok, ahí va. Vamos a ver. Dense cuenta, este problema yo lo voy a resolver porque aquí vamos a necesitar hacer algo diferente. Dense cuenta, lo primero yo les dije, va, la tablita de datos, eso siempre va a ser. La tablita de datos, eso no va a cambiar, siempre tengo que tener mis datos. Y lo que les decía ahorita, yo coloco mis 4 letras, ¿sí? Mis 4 letras porque es ley de Watts. Cuando yo tenga un dato de potencia, automáticamente ustedes van a decir, ah, es la ley de Watts, ¿sí? Luego se van a dar cuenta que es la ley de Watts, porque siempre tenemos el dato de potencia. Cuando no venga el dato de potencia, significa que es la ley de Ohms. Ahorita vamos a ver la diferencia. Ahorita vamos a hacer ejercicios entre la ley de Watts y la ley de Ohms y vamos a hacer una combinación de los dos. ¿Por qué? Porque me pide hacer una combinación de los dos. Dense cuenta, aquí me dice determinar la intensidad de corriente. Ahora no me está pidiendo que yo encuentre la potencia, me está diciendo que voy a encontrar la intensidad de corriente. Entonces ahora a la letra I le pongo ese signo. Dice, de un aparato si el voltaje es de 50 volts, ¿sí? Y dense cuenta, aquí es donde me dice, me está dando potencia, ¿sí? Me está dando potencia, que es 500 watts. Ok, dense cuenta de algo. Yo necesito una fórmula donde venga potencia, donde venga voltaje y donde venga la letra I. Estas tres letras, ¿cuál fórmula tiene esas 3 letras? La primera que está en amarillo, la segunda que está en verde, perdón, perdón, o la tercera que voy a poner en celeste. ¿Cuál es la que me recomendarían que tiene esas 3 letras? ¿La primera? Es correcto, la primera. Pero dense cuenta de algo, ¿sí? No puedo utilizar esa fórmula como está. ¿Por qué no la puedo utilizar? Porque no me pide que ¿Porque hay encuentre. que despejarla? Es correcto, hay que despejarla, ¿sí? Y dense cuenta, ¿cómo despejo? Aquí le voy a poner, la semana pasada, bueno, la semana pasada, digo, el miércoles, se me olvidó hacerles un comentario. De repente, por ejemplo, se les puede dificultar mucho estar haciendo las operaciones en la computadora. Yo siempre, si batallan mucho para hacer las operaciones en la computadora, yo siempre les recomiendo que lo pueden hacer en la libreta. Nada más colóquenle el nombre completo. Sí, nada más procedimiento. La redacción del problema, ahorita les explico la diferencia en redacción del problema y el procedimiento. La redacción del problema sí tiene que ir en Word y el procedimiento sí lo podemos hacer en la libreta. Nada más hay que ponerle nombre completo y fecha para saber que es de su autoría y no están cometiendo plagio. Ok, dense cuenta. Yo tengo que dejar a lo que dijeron ahorita, voy a despejar la letra I. Entonces, el voltaje, como está multiplicando, lo quito de aquí. ¿Y cómo lo voy a pasar del otro lado? Si está multiplicando, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo, Dividiendo. ¿sí? Entonces, ya despejé la letra I. Pero yo siempre les he dicho, como lo vimos el miércoles, estamos acostumbrados que la letra I siempre va del lado izquierdo, ¿sí? No importa, ustedes aquí mismo agarran la letra I y lo ponen del lado izquierdo, ¿sí? Da lo mismo si está del lado izquierdo o está del lado derecho,
porque da lo mismo. ¿Por qué? Porque al final vamos a encontrar el resultado, pero aquí yo ya lo acomodé del lado, ya lo acomodé del lado izquierdo. Ahora sí, yo ya tengo, ahí ya voy a encontrar la I. Sustituyo, la letra P me dice que vale 500 watts y el V me dice que vale 50, ¿sí? 50 volts. ¿Cuánto les da en la calculadora? 10 amperes. Es correcto, 10 amperes, ¿sí? 10 amperes. ¿Por qué 10 amperes? Porque la unidad de medida de la letra I es amper. ¿Dudas? Porque esa fórmula que acabamos de despejar lo vamos a usar para la actividad integradora 2. Nada más quise ponerles No, un ninguna. problema para que vieran cómo se despeja. Francis dijo que ninguna. Sandra, Xochitl. Todo claro. Todo claro. Ok. Dense cuenta de algo. Ahorita me voy a ir a la actividad integradora. Cuando ustedes se encuentren, porque les va a pedir la actividad que encuentren la intensidad de corriente, ¿sí? Y ustedes van a utilizar esta fórmula para encontrar la intensidad de corriente. Cuando encuentren este dato de 10 amperes, se van a ir a una tablita como esta, ¿sí? Esa tablita no es la misma que viene en la actividad integradora, la tabla es diferente. ¿Pero qué significa? Aquí yo tengo calibre 12, 10, 8, 6, 3, 1 sobre 0 y 3 sobre 0. ¿Qué significa esto? El calibre entre más pequeño se va haciendo, el calibre es más grueso, pero es más caro, ¿sí? Entonces, si yo hago una instalación eléctrica con calibre 3, me va a salir muy caro. No se va a quemar tu instalación porque soporta 100 amperes, pero el costo de la instalación eléctrica te va a salir más caro. ¿Qué quiere la actividad? Que ustedes elijan un calibre donde no se queme la casa y sea el calibre más pequeño para que no nos salga caro. Dense cuenta. Si a mí me dio 10 amperes, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Yo te recomiendo el calibre 12, porque el calibre 12 soporta hasta 20 amperes, ¿sí? Entonces, como me dio 10 amperes, ustedes van a recomendar el calibre 12 porque soporta 20 amperes. Esta es la más pequeña que yo tengo en mi tabla, ustedes también. Pero, por ejemplo, si a mí me da aquí 21 amperes, ¿qué calibre me recomiendan? ¿Calibre 12 o calibre 10? Calibre 10. Es correcto, calibre 10, porque si ustedes me hubieran dicho calibre 12, está bien, no me va a salir caro, pero el calibre 12 soporta 20 amperes. Y si mis aparatos, la suma de la potencia, la suma de la intensidad de corriente me da 21 amperes, significa que la instalación eléctrica se me va a quemar, porque el calibre 12 nada más soporta hasta 20 amperes. A partir de 21, 22, 23, la casa se me va a quemar. Por eso recomiendan el calibre 10 porque soporta 30 amperes. No sé si ya le entendieron lo que quiere la actividad en ese punto. Sí. Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me dice que mi instalación me da, que mi intensidad de corriente me dio 54 amperes? ¿Qué calibre me recomienda? Calibre 6. Calibre 6. Es correcto, calibre 6, porque el calibre 6 soporta hasta 55 amperes. Si me hubieran dicho calibre 8, la instalación eléctrica de mi casa se va a quemar. ¿Sí? Hasta ahí, ¿quién tiene dudas? Disculpe, sobre la actividad hay que justificarlo. Sí, hay La que respuesta. justificarlo. Sí. Así como lo estamos haciendo ahorita, me van a decir, mi intensidad de corriente me dio 50 amperes, por lo que yo recomiendo el calibre 6 que soporta hasta 55 amperes. ¿Sí? Ahí ya lo estoy justificando. No sé si tengan dudas.
¿No hay dudas? No, gracias. No, No. ninguna. Ok, me voy a ir tantito a la actividad integradora, ¿sí? ¿Por qué me voy a ir a la actividad integradora? Porque quiero que vean algo. Ahí voy a compartir, espérenme, ahí voy. Ok, ¿ya lo pueden ver? Sí. Ok, esta es la actividad integradora 2. Está muy sencilla, realmente la actividad integradora 2 está muy sencilla. Dense cuenta de algo. Me dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente dos focos de 14. La W significa watts. Ya me está dando la potencia. ¿Sí? Ya me está dando la potencia. Por eso me dice simultáneamente dos focos de 14 watts. ¿Cuál es el primer error que cometemos? Ahí me dice que dos focos de 14. ¿Qué significa? Que como tengo dos, ¿cuál es la potencia de esos dos focos? 28. Es correcto, Sandra, 28, ¿sí? Porque son dos por 14. Entonces yo tengo 28 watts de potencia con los dos focos. Porque ese es el primer error que cometemos. Nada más consideramos un solo foco. Nada más le ponemos 14 y al momento de sumar todas las potencias, el resultado me da diferente. No sé si tengan dudas en ese aspecto. ¿No? No, ninguna. No, Ok. ninguna. Y dice una plancha de 1400 watts, ¿sí? Un televisor de 190 watts y un ventilador de 85 watts. ¿Qué me pide el 1.1? Me dice, ¿cuál es la potencia total? Aquí no voy a necesitar usar la fórmula de la ley de Watts. ¿Por qué no la utilizo? Porque me dice que cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que voy a sumar los dos focos de 14, que son 28, 1400 watts de la plancha, 190 watts del televisor y 85 watts del ventilador. Y esa va a ser mi potencia total. ¿Cuál es el error que cometemos? Que sumamos 129 volts. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque no puedo sumar watts con volts. Es como si tuviera manzanas con peras. No puedo juntar manzanas con peras porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces ahí nada más van a sumar potencia. El voltaje no se toma en cuenta más que para calcular la intensidad de corriente. No sé si hasta aquí tengan dudas de lo que van a hacer en el 1.1. No, todo bien. Ok, dense cuenta. El 1.2 me dice cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación cuando todos los aparatos están funcionando. Usa la ley de Watts. Quiero encontrar la I, la corriente total. Dense cuenta, me voy a ir tantito a mi recurso. Nosotros ahorita, perdón. Ahorita nosotros calculamos la I con la ley de Watts. Esta fórmula es la I, ¿sí? Esta fórmula, si quieren, apúntenla, si no, como quiera, este recurso va a estar disponible en la plataforma. En el foro novedades va a estar disponible. Dense cuenta, aquí voy a colocar la potencia total o la suma de todos los aparatos, la potencia, y aquí voy a colocar el voltaje que me está proporcionando, que es 129, y voy a encontrar la letra I, ¿sí? El amper, y después me voy a ir a una tablita parecida a esta, ¿sí? Dense cuenta. Ahí voy otra vez. Ok, ya encontré el 1.2, que es la letra I, con esa fórmula que les acabo de mostrar, ya está despejada. Y después se van a ir a esta tablita. Por ejemplo, si me da 8 amperes mi letra I, ¿qué calibre me van a recomendar? Calibre 16. Es correcto, calibre 16. Si ustedes me hubieran dicho el calibre 18, la instalación eléctrica se me va a quemar, porque el calibre 18 nada más soporta 7 amperes. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas?
No, ninguna. ¿No? Ninguna. Ninguna. Ok, muy bien. Vamos bien entonces. Dense cuenta. Ok. Dense cuenta de algo. Hay datos de esta actividad. Ustedes tienen que resolver su actividad con estos datos. ¿Sí? Generaciones anteriores, los datos que manejábamos son diferentes. Para la generación anterior a ustedes, o dos antes, estos datos eran diferentes. Ya cambiaron. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente se guían de actividades que están en la red y me calculan todo con los datos de generación pasada. Estos son los datos con los que ustedes van a resolver la actividad. ¿Sí? Entonces, cuiden mucho ese aspecto y no se vayan a equivocar. Ahorita vamos a encontrar el punto 2. ¿Sí? Para encontrar el punto 2, nosotros debemos utilizar dos fórmulas. Esta es la ley de Ohms. Dice, resuelve cuál es el valor adecuado de la resistencia. Utiliza las fórmulas revisadas en la semana. Esta es la fórmula de la ley de Ohms. Pero aquí me pide resistencia. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios donde ya viene despejada la resistencia. Entonces yo voy a usar aquí la ley de Ohms. Y aquí la misma fórmula con la que encontramos la intensidad de corriente. ¿Sí? Porque esta es la fórmula de la ley de Watts. Entonces, nada más que aquí, si se dan cuenta, primero viene esta fórmula y después viene esta fórmula. Aquí el orden está mal. ¿Por qué? Porque primero tengo que encontrar la I y ya encontrando la I con la fórmula de la ley de Watts. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Watts? Ahorita se las voy a mostrar. Otra vez, esa ya se las acabo de mostrar, pero se las voy a volver a mostrar. ¿Por qué? Porque primero tenemos, yo ya les estoy despejando. Esta es la fórmula de la ley de Watts para encontrar la I. ¿Sí? Esta la van a volver a utilizar para encontrar el punto 2. Aquí ya está despejado. ¿Por qué? Porque nos está dando potencia y nos está dando voltaje. Y después, primero encuentro la letra I y después voy a encontrar la letra R. Esta es la ley de Ohms. Y después voy a encontrar la R usando la ley de Ohms. Pero el orden es primero encuentro I y luego R. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahí va. Me voy a regresar a la actividad. Dense cuenta de algo. La actividad me está proporcionando voltaje que es 127 volts. Y me está proporcionando la potencia que es 1500 watts. Me está proporcionando este valor que son 60 Hz. Los 60 Hz no se usa. Ese es un dato que viene, pero no lo vamos a usar. Nada más vamos a utilizar el voltaje y la potencia. No sé si hasta aquí tengan dudas, porque ahorita vamos a resolver el punto 2. ¿No? No. Ok. No, Entonces, déjenme voy entonces a mi recurso. Dense cuenta de algo. Vamos a practicar tantito. Vamos a ver algo primero. Ok, dense cuenta de algo. Más 3.3, más 4.7, ¿sí? Y con eso yo voy a encontrar la resistencia total. 100 más 3.3 más 4.7, a mí me da 108 y resistencia es ohms. ¿Por qué les puse este circuito en serie? Porque, por lo que les decía hace rato, el voltaje no se suma porque me está diciendo resistencia total. La actividad me dice sumar la potencia total. ¿Sí? Si me pide potencia, ahí viene el dato de voltaje. El voltaje no se suma, pura potencia. Hasta aquí, dudas. ¿No? ¿Todo bien? no, ¿Vamos ninguna. bien? Todo bien.
Ok, entonces vamos bien. Esta es la fórmula de la ley de Ohms que me muestra el punto 2. Si se dan cuenta, esta es la fórmula, pero yo ya lo estoy despejando, ¿sí? Aquí es lo mismo que la ley de Watts. La ley de Watts me dice que la R es la resistencia eléctrica, ¿sí? Y me dice que la unidad de medida son los ohms. Pero también de repente algunos problemas va a venir una letra que le llamamos la letra griega omega. Cuando venga la letra griega omega, este simbolito que es como una herradura, significa que es la resistencia y la unidad de medida son ohms. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a encontrar en algunos problemas. La I es la intensidad de una corriente eléctrica. Pero de repente, por ejemplo, algunos problemas nada más viene corriente eléctrica, no viene intensidad. De repente algunos libros lo manejan como intensidad y algunos nada más le ponen corriente eléctrica y algunos le hablan corriente. Entonces, si ustedes ven en el problema corriente eléctrica, ven corriente o ven intensidad de corriente, significa que es la letra I y la unidad de medida, como lo vimos ahorita, es amperes, ¿sí? Y es la letra A. Y luego viene el voltaje. El voltaje es la letra V. Si se dan cuenta, es muy parecido a la ley de Watts, nada más que la diferencia de aquí es que aquí nada más tengo 3 letras, pero no tengo potencia. Y el voltaje a veces viene así, diferencia de potencial. Cuando viene diferencia de potencial significa que es el voltaje y la unidad de medida son voltios. O de repente hay algunas redacciones del problema que dice vatios o kilovatios o kilowatts, ¿sí? Pero siempre va a ser watts o vatios. Es dependiendo del problema que está surgiendo. Estas son las 3 fórmulas que le llamamos triángulo de la ley de Ohms. Son las 3 fórmulas. Si yo quiero encontrar voltaje, utilizo esta fórmula. Si quiero encontrar intensidad de corriente, utilizo esta fórmula. Y si quiero encontrar resistencia, utilizo la fórmula verde. ¿Sí? Ahí va. Dense cuenta de algo. Aquí yo les dije hace rato, como es la ley de Ohms, la ley de Ohms nada más tiene 3 letras, ¿sí? Entonces voy a encontrar y voy a poner datos. ¿Qué datos voy a tener? Como nada más son 3 letras, es voltaje, es resistencia y es intensidad de corriente, ¿sí? Esos son los 3 datos que yo voy a sacar del problema. Dice, calcula la resistencia. Calcula la resistencia. Me dice que la letra R es la que no conozco. Atravesada por una corriente con una intensidad. Ahí nada más dice corriente y aquí dice intensidad. Pero cuando ustedes vean amperes o amperios, es la letra I. Y le voy a poner aquí 5 amperes. 5 amperes. Y luego dice, y una diferencia de potencial de 11 voltios. Me dice que el voltaje es de 11 voltios. Yo quiero encontrar la letra R. ¿Qué fórmula me recomiendan? Esta, ¿La la verde? primera, es correcto, la verde. ¿Por qué? Porque voy a encontrar resistencia. ¿Sí? Y aquí está. Resistencia es igual a voltaje, que es 11 volts. Y la I me dice que son 5 amperes. ¿Cuánto les da la letra R? 2.2 ohms. 2.2 ohms. Es correcto. 2.2 y la unidad de medida de la resistencia es ohms. Ok, dudas de lo que acabamos de hacer. No, ¿No? ninguna. ¿Todo bien? Todo claro. Ok, ok, vamos a ver si es cierto. Resuelvan ese problema ustedes solitos y me dicen qué encontraron y cuánto les da. Si alguien lo hace, me dice.
3 amperes. Ok, ahorita lo comprobamos, Sandra. Francis Ochil, ¿les da lo mismo que a Sandra? Es la tercera fórmula. ¿Es 3 la respuesta? Sí, me dijo Sandra que le había dado 3. Ok, vamos a hacerlo entonces. Aquí estamos. Utilizamos la tercera fórmula y son 3 amperes. Ok, muy bien. Entonces ya entendieron cómo usar las fórmulas de la ley de Ohms. Dense cuenta, los Sí. datos, aquí van a estar los datos, ahorita lo voy a hacer. Ya, dense cuenta, dice, calcula la intensidad de corriente. Me dice que la letra I no la conozco, ¿sí? De repente, por ejemplo, yo les decía ahorita, porque yo puedo encontrar la letra I con la ley de Watts, pero ¿por qué no utilizo la ley de Watts? Porque la ley de Watts necesito el dato de potencia para encontrarla ahí y no me lo está proporcionando. Eso es lo que tenemos que cuidar. Dice que alimenta una lavadora de juguetes que tiene una resistencia de 10. La resistencia es 10 ohms. Y luego me dice, con una diferencia de potencial, aquí está, de 30 volts. Ok, entonces aquí yo voy a encontrar esta, voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? Coloco voltaje, que son 30. Yo por lo regular siempre les digo que pongan todas las unidades de medida, ¿sí? Volts, y la resistencia son 10 ohms, y esto es igual a 30, que diga 3 amperes. ¿Dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente? No, ninguna. Ok, ¿vamos bien entonces? No, claro. Ok, entonces vamos a pasar a esto. Esto es lo que les va a pedir la actividad, ¿sí? Les pide que encuentren la resistencia. Les proporciona watts y les proporciona voltaje. Y les pide que utilicen esta fórmula. Pero dense cuenta, voy a agarrar tantito esta fórmula, la voy a copiar y ahorita la voy a eliminar. Dense cuenta, estoy agarrando la fórmula de la ley de Ohms. Aquí yo ya les estoy dando despejada la fórmula, ¿sí? Entonces pueden agarrar de aquí para encontrar el punto 2, ya agarren la fórmula despejada. Dense cuenta de algo. Yo me dice que tengo que el voltaje es de 30, ¿sí? Pero no conozco la letra I. Cuando yo tengo una fórmula y tengo dos incógnitas, tengo y tengo esta incógnita, el problema no se puede resolver directamente, ¿sí? Pero, entonces esta fórmula no la puedo usar, pero conozco esta fórmula de la ley de Watts. Pero aquí me dice que para usar la ley de Ohms, yo necesito encontrar I. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar R, pero tampoco no conozco I. Ah, pero conozco la ley de Watts, y de la ley de Watts, ¿sí se acuerdan que despejamos? Dijimos que el voltaje está multiplicando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Sí? Y esta fórmula ya la tenemos. Nada más la voy a traer porque ya la habíamos. Es esta. ¿Sí? Ya la teníamos. Por eso lo estoy agarrando. Y ahora sí, dense cuenta. Esta fórmula la voy a poner aquí. La voy a copiar para que quede de evidencia que lo podemos utilizar. Dense cuenta. Aquí entonces yo ya pongo que la potencia es de 400 watts. Y el voltaje es de 30 volts. ¿Cuánto les da ahí? 13.33 amperes. 13.33 amperes. ¿Sí? Dense cuenta, ya encontré la letra I. Ahora sí, como ya encontré la letra I, yo ya puedo usar la ley de Ohms y encontrar lo que me está pidiendo la actividad. Dense cuenta de algo. Entonces aquí el voltaje es el mismo que me está proporcionando la actividad,
Y la intensidad de corriente es la que acabo de encontrar, 13.33 amperes. ¿Cuánto les da la resistencia? 2.25 ohms. 2.25 ohms. ¿Dudas? No, ninguna. Eso es lo que van a hacer en el punto 2, pero dense cuenta de algo. ¿Cuál es la secuencia correcta? Primero encuentran la letra I y luego encuentran la letra R, ¿sí? Esa es la secuencia correcta. ¿Por qué? Porque hay una actividad en la red que primero encuentran la letra R. No puedes encontrar R. Primero encuentras la letra I y ya encontrando la letra I ya puedes encontrar la letra R. Por eso quiero que me digan si hay dudas de cómo encontrar la resistencia del punto 2. No, ninguna. Ok, No, ninguna. dense cuenta de algo. Cuando existan dos maneras de encontrar el resultado, yo se los voy a decir. Cuando no, también se los voy a decir y les voy a decir, aquí no aplica la segunda manera, ¿sí? Dense cuenta de algo. Me pide que yo calcule la resistencia. Dense cuenta, tengo los mismos datos, ¿verdad? Aquí tengo 400 watts, 30 volts y me pide calcular resistencia. Lo correcto para encontrar el punto 2 es este. Primero encuentro I y luego encuentro R. Ese es el procedimiento correcto, ¿sí? Pero dense cuenta de algo. Este es una de las fórmulas de la ley de Watts. Me van a decir, ah, esa no la hemos visto. Aquí está, que es la tercera. Esta fórmula celeste es la que voy a utilizar. Esta es la fórmula de la ley de Watts, ¿sí? Pero aquí tengo voltaje y tengo resistencia. Dense cuenta de algo. Aquí me pide encontrar resistencia, pero yo no tengo una fórmula de resistencia. Ah, pero aquí yo puedo despejar, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia, la R está dividiendo. ¿Cómo lo paso al otro lado? Si está dividiendo, pasa. Multiplicando. Es correcto. Va a pasar multiplicando, ¿sí? Pero yo necesito dejar la letra R del lado izquierdo. Entonces, para dejar la letra la R solita, la P está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Sí? Y aquí está. Ok, ya tengo mi fórmula para encontrar resistencia directo. Para esta actividad sí se puede hacer. Entonces aquí le pongo voltaje, me dice que son 30 volts. Y la potencia me dice que son 400. ¿Cuánto les da la letra R? ¿Ya lo encontraron? ¿0.07? No, está mal. Lo vamos a hacer. 2.25. Es correcto, 2.25. Dense cuenta, lo vamos a hacer por partes, ¿sí? Si yo eleven 30 al cuadrado, sería 30 por 30, ¿sí? O 30 al cuadrado. 30 por 30 a mí me da 900, ¿sí? 900 volts. ¿Por qué? Porque me dice, la misma fórmula me dice que estos 30 yo los tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? La misma fórmula. Y si ya tengo 900 entre 400, perdón, 900, 900 entre 400 me da 2.25 ohms. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y si esto me lo llevo, me lo voy a llevar aquí con lo que hice, llegamos al mismo resultado. Ay, perdón. Ahí voy. Llegamos al mismo resultado. Sí. Por eso les digo que para esta actividad sí pueden utilizar este que vimos primero es el procedimiento completo, pero también se utiliza en el segundo, es correcto. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado, 2.25.
Lo correcto es así, primero encuentro I y luego encuentro R, o si lo quieren encontrar directo, sí es válido porque llegamos al mismo resultado. No siempre vamos a llegar al mismo resultado, por eso yo les voy a decir cuando podamos utilizar otra fórmula. Sandra Francis Xochitl, dudas. No, ninguna. Todo claro. ¿No? Ok, pues esa es la actividad, pues ahorita ya revisamos, me voy a ir tantito a la actividad, ya nada más, ya no se preocupen, menos de 2 minutos o 3 minutos terminamos. Aquí vimos, primero, pues me pide en el 1.1 calcular potencia total. La potencia total la voy a sacar de aquí, la suma de todas las W, que significa watts, entonces sumo todas las W. Y luego aquí encuentro corriente, porque aquí me dice, ¿cuál es la corriente total? Es la fórmula I, donde viene potencia, ¿sí? Potencia. Entonces ya encuentro esto y luego la I que yo encuentre en amperes, lo van a comparar con esta tabla y ustedes van a recomendar y me van a decir, yo recomiendo el calibre 14 porque soporta hasta 15 amperes y mi intensidad de corriente me dio 12. Entonces ya están justificando por qué. Y en la plancha de Doña Mago, de Doña Mago me da el voltaje, ¿sí? Me da la potencia. Aquí primero encuentro la letra I, como les había dicho, y luego encuentro la letra R. Con la letra I es la ley de watts y la letra R es la ley de ohms, o directamente la ley de watts. Y ya, pues aquí ya mencionan las preguntas, pues 3 ejemplos que se presenten en tu vida cotidiana, describe cómo se benefician en tus actividades y eso sería todo de la actividad integradora 2. Sandra, Francis, Xochitl, dudas que tengan al respecto de la actividad. No, ninguna. Ninguna. Okay. Dense cuenta de algo. Yo siempre les he dicho y siempre se los voy a repetir de aquí hasta que terminemos, es que no se sientan solas, no se sientan solos. Yo voy a estar al pendiente de ustedes y cualquier duda que ustedes tengan, cuentan con todo mi apoyo. Yo siempre les voy a decir, no es molestia, yo prefiero que me pregunten a mí, a que consulten en la red y cometan plagio. Entonces, el fin de semana yo voy a estar conectado de manera intermitente para que cuando ustedes tengan alguna duda, mándenme un mensaje o mándenme un correo y yo les voy a responder en el menos tiempo posible para que ustedes no se detengan con la actividad y sigan avanzando, ¿sí? Entonces, no están solitos, no están solitas, cuentan con todo mi apoyo, solo ténganme la confianza para poder apoyarlos y el fin de semana pues voy a estar conectado. El sábado después de las 7 ya me desconecto, el sábado después de las 7 de la noche. Igual el domingo después de las 7 de la noche pues ya apago la compu y me tiro a descansar o me voy a descansar. Sandra, Francis, Xochitl, ¿algo que quieran comentar? Si no, para dar finalizada la sesión. No, todo bien, gracias. Buenas noches. Ok, recuerden que Todo claro, gracias. la presentación la voy a subir ahorita al foro novedades. Ahí va a estar esa presentación de PowerPoint, la pueden revisar, descargar. Y el video va a estar en la pizarra de sesión. Sandra, Francis, Xochitl, si ya no hay ni un pendiente, pero déjenme, nada más descargo la lista de asistencia. De mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y que pasen una bonita noche. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Gracias, igual.